creo que la función del libro sea alegrarnos, entristecernos, sino simplemente nos van haciendo un proceso como de catarsis, de ir retroalimentándonos junto a los libros, de ir absorbiendo conocimiento, de ir de cierta forma analizando qué es todo esto que estamos viendo de nuevo, que estamos absorbiendo. Y en definitiva nos va a llevar a un proceso que nos va a cambiar como personas, no sabemos si para bien o para mal, simplemente nos va a cambiar porque eso es lo que hacen los libros, te cambian, te enseñan algunas cosas, te modifican patrones de conducta, te cambian tu manera de ver ciertas cosas que quizás antes pensaban que estaban bien o que estaban mal, pero no es un proceso consciente y quizás nunca te vas a enterar de qué es lo que ha hecho determinado libro en ti. Bueno, yo pienso que el ser humano debe leer porque es a través de la palabra en la que podemos conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestras sociedades, conocer nuestra historia, nuestra cultura, y es, creo que la única manera posible de crecer, porque bueno, a través de las letras de la palabra es que se ha escrito todo lo que ha pasado desde antes de Cristo y después de Cristo, o sea, toda nuestra historia ha sido datada a través de la palabra. Si no tuviésemos la palabra, las letras, no pudiésemos digamos, conocer nuestra evolución tanto política como sociológica, como jurídica, como económica y todas las formas de vida que ha tenido el ser humano hasta llegar a lo que somos hoy en día. Entonces, bueno, ya llegamos a un punto de nuestra historia en que ya la letra también a veces se sustenta en audiovisuales, en guiones, en películas, en series, pero todo está sustentado en una palabra, en una letra, en un conjunto de estas palabras que forman historias y son las que de alguna forma nos llevan a conocer bueno, los matices psicológicos del ser humano y todo lo que compone la historia. De allí se separan, bueno, ya vienen las novelas, los relatos, la poesía, el ensayo o los distintos géneros literarios que también son en su mayoría trasladados también a los medios audiovisuales, pero que al fin y al cabo son eso, ¿no? Son una base de información importante para nosotros para poder crecer y culturizarnos y entender lo que pasa con nosotros y nuestras sociedades. Bueno, yo pienso que los libros no están para hacernos felices o tristes, sino para propiciarnos algo que hasta nosotros mismos desconocemos. Es decir, cuando nosotros terminamos de leer un libro, nunca podemos en el preciso momento entender qué tanto ese libro nos ha cambiado o nos va a cambiar a futuro. Yo recuerdo que cuando yo leí el retrato de Dorian Gray ya hace varios años, no recuerdo hace mucho, por supuesto era mucho más joven y era un poco más prematuro y quizás loco, me tomé muy a pecho eso de la vida hedonista, lo que Lord Henry trataba de explicarle en este caso a Dorian Gray, que era, en pocas palabras, vivir para el placer sin importar las consecuencias que ello traía. Bueno, a razón de ello, pues se moldea tu cerebro y empiezas a actuar acorde a ello, y esas cosas me trajeron circunstancias en mi vida que en el momento quizás fueron muy placenteras, pero que a la postre no es una vida, digamos, sostenible, por así decirlo. Entonces, el libro, tanto como esta novela, como tantas otras que independientemente de cada ser humano nos impactan, para mí no tiene una función de hacerte feliz o triste o de hacerte reflexionar sobre un hecho en específico, sino que los libros, lo que tú vas entendiendo de todo ello, va formando en tu mente una idea de lo que deben ser las relaciones humanas, de lo que debe ser el mundo, de lo que debe ser tu comportamiento, y tú simplemente lo ejecutas sin tener un razonamiento muy consciente de lo que está pasando dentro de ti.
Bueno, hay quienes afirman que la mejor literatura es la trágica. De cierta forma no es que piense yo que la mejor literatura es la trágica o que la literatura sea trágica, sino que por regla general quizás los estados, digamos, catastróficos o depresivos del ser humano son los que a los escritores inspiran a de cierta forma expulsar esos demonios que los llevan por dentro. Eso, al igual que los sistemas totalitarios, han sido fuente de mucha literatura en el mundo, porque el escritor siempre es una persona que busca de cierta forma denunciar lo que ocurre en el mundo, denunciar lo que viven las personas en determinado momento histórico, y en cierta forma hacer un legado de eso, porque cuando uno escribe reseñando alguna parte de la historia, eso queda para el resto de la humanidad, queda para el resto del tiempo. Un libro de hoy en 100 años termina siendo una novela histórica, un texto histórico. Bueno, yo tuve un proceso para comenzar a escribir distinto al de otros autores, al de la mayoría de los autores, porque la mayoría empieza siendo niños lectores muy promiscuos y luego se los lleva a escribir. Yo pasé por un proceso totalmente diferente. Yo de niño no era un niño muy lector, era jugar muchos videojuegos y ese tipo de cosas, pero a nosotros desde muy temprano nos empezó a atormentar, digamos, lo que en ese momento se llamó la revolución del siglo XXI, lo que es el chavismo en Venezuela hoy en día, y eso me llevó a empezar a escribir con 13, 14, 15 años artículos de opinión y pequeñas historias para tratar de narrar o de contar lo que estaba pasando en Venezuela. Desde allí, naturalmente, pues obviamente pues la calidad no era la mejor. Tenía 14 años, nunca había escrito, nunca había leído como tal libros a fondo, y pues empiezo obviamente en ese momento a tratar de conocer de cerca la literatura, la narrativa, los cuentos, y me empiezo a empapar de los libros. Pues esa es mi época de conocimiento. Naturalmente uno empieza allí quizás por algunos clásicos o libros conocidos que te recomiendan las personas, pero luego un par de años pues tú empiezas tu propio camino como lector, empiezas a conocer cuál es el tipo de obras que te gustan, cuál es el tipo de obras que quieres leer, y te vas acercando a esos autores, a esas novelas, a esos libros de relatos que de cierta forma te llegan. En lo personal, a mí me interesa mucho el tema político y psicológico del ser humano. Para mí el ser humano es un animal político y todos somos seres políticos, así que querramos vivir excluidos de la sociedad porque nosotros debemos regirnos por patrones de comportamiento que, bueno, no sabemos si son de cierta forma establecidos por políticos o por el pueblo o por manipulación o por lo que sea, pero de cierta forma, de igual forma debemos comportarnos acorde a una sociedad porque no podemos transgredir los derechos de terceras personas. Y en el mundo siempre han habido personas con demencia, con características extraordinarias que los llevan a cometer actos muchas veces aborrecibles o fuera de lo común, y a mí ese tipo de ser humano me llama mucho la atención porque me intriga mucho conocer los móviles de sus comportamientos, el por qué hacen las cosas, el por qué actúan de tal manera. Y bueno, entonces siempre trato de leer ese tipo de textos, lo que a mí me vayan a alumbrar sobre los sistemas políticos, o sea, porque a fin de cuentas, después de que la humanidad lleva tantos años, nosotros seguimos sin encontrar un sistema político que pueda adaptarse quizás a cualquier sociedad, o al menos a una gran mayoría de sociedades, y que de hecho funcione correctamente. No hemos podido lograrlo como seres humanos, entonces eso nos lleva a hacer una retrospección, a tratar de estar como en esa búsqueda constante de un modelo, de un desarrollo que nos permita a todos vivir mejor. Y bueno, todo eso, la política y la psicología del ser humano van de la mano con la sociología, que a fin de cuentas es el pensamiento del ser humano a mayor escala transmitido en demás personas. Y eso es básicamente lo que
lo que a mí en lo personal me gusta leer y mi relación con los libros. Bueno, yo en lo personal soy, digamos, más fanático de la literatura contemporánea que de los clásicos antiguos o de los libros que se han escrito cientos de años atrás. Yo admiro a muchos escritores latinoamericanos, no contemporáneos conmigo, pero sí de esta época, como es el caso de Andrés Neumann. De escritores venezolanos admiro mucho a Federico Vegas y a Eduardo Liendo, pero por supuesto que hay otros que también me han marcado mucho, como es el caso de Orwell, Oscar Wilde, Paul Auster, también es otro autor para mí imprescindible. Está Julio Cortázar, que bueno, su forma de escritura es totalmente diferente a la de otro autor latinoamericano, pero como pueden ver es un cúmulo de autores muy diferentes, con estilos muy distintos, que por también extrañas razones terminan por gustarte y los terminas por adaptar de distintas maneras, y de allí de cierta forma sacas parte de inspiración de lo que tú vas a plasmar después. Bueno, yo creo que muchas veces, sobre todo de parte de académicos, hasta de los propios padres, se cometen errores al tratar de implantarle a los niños o a las demás personas su afición por leer, por la lectura como tal. Yo pienso que la literatura debe ser como todos los demás acciones o mecanismos de esparcimiento o de diversión o de cultura del ser humano, un acto libre. No puede ser de ninguna forma obligado, porque así como no puedes obligar a un niño a jugar fútbol o no sé, a jugar videojuegos o a pintar o lo que sea, tampoco puedes obligarlo a leer. Y creo que las personas, sobre todo que están en esta parte del mundo, que de cierta forma viven para y de la literatura, cometen ese error de tratar de implantárselo a las demás personas. Hay muchas otras formas de conocer al mundo y de conocer, ya sea a través de la música o del cine o de vivencias propias. Cada persona tiene su propia manera de retroalimentarse con el mundo y no tiene que ser necesariamente a través de la lectura. Por supuesto que eso es algo que yo disfruto, que a mí me gusta y que yo quisiera que las demás personas hicieran, pero no es algo que yo trataría nunca de imponerle a otra persona. Yo creo que el que se acerca a un libro tiene que hacerlo por convicción, porque cree que le puede aportar algo a su vida y porque sencillamente lo disfruta, porque si no lo disfruta no hay razón para hacerlo.